Damas y caballeros, bienvenidos a Los Guardianes de Gotham, el showcast oficial de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca y probablemente también en Hub City. Yo esta semana estoy solo, pero no, es decir, Janus no está, lo notaréis en la falta de referencias a Canadá y los chistes malos, pero no estoy solo, como he dicho, conmigo está alguien muy especial. Si Janus y yo somos los guardianes, Jaume es el alcalde, él sería el fiscal de distrito fácilmente antes de convertirse en Two-Face, básicamente. Conmigo está esta semana Víctor Hugo. Muy buenas, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, de verdad que es un verdadero honor. Te necesitaba, como bien sabes, porque esta semana hablaremos sobre The Question, uno de los grandes personajes del mundo DC. Revisaremos su historia, su creación, mejores historias, hacemos preguntas filosóficas y la pregunta es si es el mejor detective del universo DC. A ver qué opinamos sobre esto. Me has contado antes de empezar a grabar que a ti es un personaje que te encanta, ¿verdad? Sí, para mí Question posiblemente de los 80, junto con Watchmen, El regreso del Señor de la Noche, que para los fans de los 80 se llama El regreso del Señor de la Noche, y luego The Question. Para mí Question es una de mis series favoritas, que conservo en perfecto estado, embolsados en su edición de 5. Le tengo muchísimo cariño y la releo cada ciertos años, y con motivo del programa he tenido ocasión de volver a leerla. Es una serie que me fascina. Genial. Pues bueno, vamos a hablar un poco, primera información básica antes de que vamos así un poco de libre y nos contamos las cosas. The Question fue creado por Steve Ditko y apareció por primera vez en Blue Beetle número 1 de Charlton Comics en junio de 1967. Y luego el personaje fue adquirido por DC Comics a principios de la década de los 80 y se incorporó al universo DC. ¿Tú lo llegaste a leerlo en el Blue Beetle, por ejemplo? No, bueno, realmente la edición de Blue Beetle era un complemento de 9 páginas, si no recuerdo mal. No se ha llegado a publicar nunca en España. Yo la tengo porque DC hace 10, 12 años empezó a sacar unos especiales de entre 30 y 60 páginas, reeditando material antiguo, y tuvo a bien, una decisión muy sabia, sacar todas las páginas de Ditko, que no llegan a más de 60 y pico, es unas 64, 65 páginas. Nunca se ha publicado en España, que yo sepa. Uh-huh. Y por otro lado, tuvo mucho éxito en la Charlton, de hecho decidieron darle su propia serie, pero solo salió un número que se tituló Mysterious Suspense, si no me equivoco, y ya no siguió. Y pasaron 20 años hasta que DC decidió darle salida al personaje. Lo cierto es que tuvo mucho éxito, mucho éxito, porque, como te comentaba antes, era una serie muy filosófica. Ahí Ditko volcaba sus pensamientos y era un personaje con una moral ciertamente bastante ambigua, porque hay un número en el que un criminal cae al agua, no recuerdo si eran las cloacas, creo que eran las cloacas, le pide ayuda y Question le dice: no tengo por qué salvarte, y deja que se ahogue. Esa escena fue copiada después en la película Daredevil de Ben Affleck, cuando cae el villano a las vías del tren. No sé si te acordarás. Ah, sí. Sí. O sea, creo que es un homenaje a Question realmente esa escena. Pero un personaje realmente bastante ambiguo. También es interesante que la identidad secreta de Question era originalmente Vic Sage, y también se llama Victor Zsasz, ¿no? Charles Victor Zsasz. Sí, que para los amigos Vic Sage. Vic Sage, exacto, porque si lo deletreas bien en Google, te pregunta Google: ¿te refieres a Victor Zsasz, el asesino de Batman, el que se hace las cicatrices por cada víctima? Pero no es así. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de esto, porque Vic Ssasz fue el Question original en el que nos vamos a centrar, pero luego de los eventos de la miniserie 52, de la también luego vamos a hablar, la protegida de Ssasz, Renee Montoya, tomó su manto y se convirtió en su sucesora. Después del relanzamiento del nuevo universo 52, Ssasz fue reintroducido como una entidad mística, luego agente de gobierno, antes de ser restaurado a su personalidad de detective tradicional en DC Renacimiento.
Igualmente, el nuevo 52 es toda una época que queremos olvidar, supongo. Yo sí. Yo también. Bueno, ha quedado una tierra, una de esas tierras que tiene DC. Antiguamente infinitas y ahora creo que solo hay 52. Ya me he perdido un poco. Creo que 52 es lo establecido actualmente. Ahora están intentando hacer algo con el DC Future State en Estados Unidos, que en enero, febrero... Bueno, pero esto es completamente otra cosa. En el 67, Steve Ditko creó el personaje del Mr. A quien concibió como una expresión pura de sus valores, ética y filosofía objetivista. Más tarde este año, Charlton Comics contrató a Ditko para revivir a su personaje de superhéroe Blue Beetle. Debido a su bajo índice de páginas, Charlton tendía a dar rienda suelta a sus artistas cuando querían incluir ideas más personales en sus cómics. Por lo tanto, Ditko decidió crear The Question, una versión menos radical del Sr. A, quien podía ser aceptable para el código de censura. El personaje se incluyó en las últimas páginas del nuevo cómic de Blue Beetle. Yo nunca he escuchado nada del Sr. A, Mr. A. Yo tampoco lo he leído. Hablando de Question, hay una cosa que comentarte que Dick Giordano, que era el editor en jefe de Charlton, le dijo a Ditko: lo único que quiero es que vaya vestido de calle, porque quiero que los personajes de Charlton sean como... El lector se pueda identificar con ellos, ¿no? Y le dio libertad absoluta, y le dijo: mira, me da igual si no ganamos dinero, al menos nos lo vamos a pasar muy bien. Pues mira, sí. Sin embargo, Charlton descontinuó su línea de héroe de acción en diciembre del 67 después de que solo se publicaran 4 números de Blue Beetle. Una historia de preguntas de 3 partes que Ditko ya había escrito a lápiz apareció en el libro de historietas Mysterious Suspense en el 1968. Un quinto y último número de Blue Beetle con The Question se publicó en noviembre del mismo año. Y en el 85, después de que DC Comics adquiriera el derecho a los personajes de Charlton, la pregunta The Question reapareció en Crisis en Tierras Infinitas. Luego en el 87, DC lanzó un nuevo cómic, The Question, escrito por Dennis O'Neil y escrito por Dennis Cowan. Esta serie se publicó en 36 números regulares y 2 anuales. Fue reemplazada en septiembre del 90 por The Question Quarterly, que se publicó en 5 números. Y bueno, desde entonces The Question ha sido un personaje recurrente en el universo DC. Publicó una serie limitada de 6 números en 2005 y luego actualmente podéis obtener en Gotham Comics esta maravilla de aquí, que es The Question, las muertes de Big Savage. Va por 3 números, el cuarto sale el 10 de diciembre y es muy recomendable porque es Jeff Lemire, Dennis Cowan, Bill Sienkiewicz y Chris Sotomayor. A mí me está gustando bastante este. Una cosa muy interesante de esta serie es que está hecha desde el cariño y el respeto a la obra de O'Neil y Cowan, porque la historia, por lo menos el primer número, se sitúa en el primer año de actividad de The Question. Eso no lo sabía yo. Coge todas esas ideas, toda la estética del personaje de aquel entonces, porque la imagen de The Question fue variando a lo largo de los años, de la etapa de O'Neil y Cowan. O sea, al principio él va con su gabardina, su sombrero, luego fue evolucionando, se convirtió más en una especie de personaje callejero que iba con mangas de camisa, con una chupa azul. Ese es, digamos, nuestro puesto en el que recordamos. Y esta serie se inicia cuando bueno, en el primer año, al principio de todo. Vale, eso yo no lo sabía, por ejemplo. Porque... Y además, tiene una cosa muy interesante, que es que está Dennis Cowan como dibujante, que era el dibujante original de la serie, y tiene como entintador a Bill Sienkiewicz, que originalmente era el entintador de las portadas, que también eran de Cowan. Así que es la estética. Vamos, que este cómic de Question, las muertes de Big Savage, es un proyecto básicamente de familia, ¿no? De familia y amor. Dentro de la continuidad, sí. Eso no lo sabía.
Vale, lo que tenía pensado hacer durante este capítulo es que aquí dos generaciones... Bueno, tú sabes mucho más de The Question y yo luego remonto contando mi experiencia de cómo conocí a este personaje, pero por favor, a lo que estamos esperando seguramente todos es... Cuéntanos por qué amas The Question. Bueno, ¿cuánto dura el programa? Bueno, intentaré ser breve, ¿eh? Ya te he dicho, me haces una señal. Tranquilo. Bueno, imagínate los 80, ¿no? Llega Watchmen, llega El Caballero Oscuro, llega El Hombre de Acero. Fue una época en la que posiblemente marvelizaron algunos personajes con poderes en DC, pero los personajes urbanos tuvieron una época realmente gloriosa. A las riendas de la serie estaba Denny O'Neil. No creo que haya que leer su currículum, pero vamos, Denny O'Neil es una leyenda del cómic. Es más, le hemos dedicado un capítulo de nuestro show, casi lo queréis escuchar. Exacto, pues personalmente yo creo que Denny O'Neil coge en el primer número el Question original de Ditko y hace una cosa muy interesante, que es que lo mata en el primer número. Sí. Cuando empieza la serie, el mundo para Big Sage es blanco o negro. Es un reportero que da las noticias como las siente, como las vive y sin ningún tipo de filtro. De hecho, hay momentos en los que su editor le dice: te estás pasando, nos estás metiendo en un problema. Cuando saca las noticias, enseguida dice: llamad a los abogados que esto nos va a salir caro. Entonces, su misión es sacar a la luz la corrupción de la ciudad. Hub City no es una ciudad cualquiera. O sea, no quiero tampoco faltar a los puristas, pero Gotham es menos corrupta. O sea, Hub City es una ciudad total y absolutamente corrupta. Peor que Gotham. Y encima no tiene a Batman para intentar ayudarla, ¿sabes? Entonces, la lucha de Big Sage es sacar esa corrupción que hay en la ciudad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo hace? Pues cuando se entera de que hay una noticia interesante o de que se va a cometer cualquier trapicheo y están involucradas las fuerzas policiales o está involucrado algún político de la ciudad, el tipo se pone una máscara que lo que hace es quitarle la cara. Esa máscara, cuando se la pone, suelta un gas que cambia el color de su vestuario y el de su pelo, y el tipo aparece allí y en plan camorrista se lía a palos, ¿no? Y luego da la noticia. ¿Qué ocurre? Llega un momento en el que va subiendo demasiado arriba y el gobierno de la ciudad está, digamos, dominado por un psicópata que se llama el Reverendo Hatch. Le espera, contrata a Lady Shiva, una artista marcial muy famosa en el universo DC, que fue ha aparecido varias veces en la serie de Batman, y le matan. O sea, le meten una paliza de muerte y le disparan en la cabeza y lo tiran al agua. Y la última escena del número 1, que recuerdo que impactó a una generación de lectores de 5, era que Big Sage, muerto bajo el agua, la máscara se le suelta y empieza a flotar hacia arriba, ¿no? Esa escena, os digo de verdad, marcó una generación. Entonces, en el siguiente número, Big Sage ha sobrevivido porque la bala le ha salido por detrás, no le ha atravesado el cerebro, y ha tenido mucha suerte. Un reflejo que se ha documentado en algunos casos de personas que han estado bajo el agua muchos minutos, pero su cerebro no se ha ahogado. Y entonces aparece pues, en las montañas, en un lugar indeterminado, y allí hay un tipo en silla de ruedas que parece como una especie de mentor, se llama Richard Dragon, que es un artista marcial también del universo DC, y durante un año conviven juntos y le ayuda a encontrar la paz interior y las artes marciales, ¿no? Cuando acaba ese año, Big Sage vuelve a Hub City. Claro, todo el mundo le había dado por muerto. El tipo se inventa una historia de que temía por su vida, tuve que huir, y entonces empieza a luchar como de cuestión, pero digamos que de alguna manera, por un lado ha encontrado la paz, está como más templado, como que busca el equilibrio en el interior y busca llevar el equilibrio a la ciudad. El mundo ha dejado de ser blanco y negro, digamos que él ya ha empezado a recorrer el gris. En fin, esto es muy amplio para comentarlo, pero bueno, a partir de ahí, el propio mundo de Big Sage ya deja de ser blanco y negro. Él empieza a darse cuenta de que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y que a veces no puedes tomar una decisión correcta en cuestión de segundos, como cuando se enfrenta a Hatch, que está a punto de matarle, pero le dice: mira, no te voy a matar porque yo no soy como tú y no sé si podría vivir con ello. Y en ese momento, Mayra Fermin, que es la mujer del alcalde, que estaba secuestrada por el propio Hatch, lo acuchilla, ¿no? Y incluso esa decisión la va destruyendo por dentro, paulatinamente. Pero bueno, lo interesante de The Question también es que
se podría haber llamado la serie Hub City y hubiera funcionado perfectamente, porque llega un momento en el que ocurre un poco lo que ocurría en el cómic Spirit de Will Eisner, en el que son tan interesantes los personajes secundarios y la propia ciudad que Question a veces sale en un par de páginas para dar ese toque de acción y es el viaje que realizamos es el viaje de los personajes secundarios. Vale. O sea, es muy interesante. Ahí, digamos que toca ese aire de Eisner, ¿no? Y estos personajes secundarios, como tú estás diciendo, ¿empezaron como secundarios y luego se hicieron interesantes o desde el principio eran importantes? Bueno, no, dime. Sí, existen algunos que aparecen en un solo número o en dos, y luego hay otros que son secundarios, pero que realmente llegan a ser, te diría, que de lo mejor de la serie. Por ejemplo, Big Sage vive con un científico que es amigo suyo, que se llama Aristóteles Rodor, que hace una especie de juego tipo Alfred, ¿no? Es como un contrapeso filosófico y moral con Big Sage, ¿no? Y es el que le dice las cosas que Big Sage no quiere escuchar, porque Big Sage es un hombre lleno de ira, es un hombre que fue abandonado de niño, de bebé, en la puerta de una iglesia, nunca se vio quiénes son sus padres, fue criado por las monjas, vivía en un barrio terrible, tan terrible que al final, cuando llega la nueva alcaldesa, destruye el edificio donde él se crió. En fin, es un hombre lleno de ira y que trata de contener su ira, ¿no? Entonces tiene a ese amigo suyo que es Aristóteles Rodor, un personaje entrañable. Luego tiene a Mayra Fermin, que es su amor, es el amor de su vida realmente. Él se pasa toda la serie intentando estar con ella a pesar de las circunstancias, de las tramas y de todo. Y luego está Richard Dragon, que es su mentor, que aparece al principio de la serie y luego vuelve porque se da cuenta de que Vic no está ganando la batalla interior que tiene con su ira. Y luego hay un personaje fantástico que se llama Itzy O'Toole, que empieza la serie como siendo un policía corrupto, pero totalmente corrupto, y en una escena de una ventisca en la que está a punto de ser asesinado por unos criminales, por unos chorizos, Question le salva, y entonces él se toma ese momento como una segunda oportunidad en su vida, y decide enmendarse y acaba convirtiéndose en el poli más ejemplar y más limpio de la ciudad. O sea, el viaje de Itzy O'Toole es fascinante porque además se convierte de verdad en un personaje de lujo, un personaje secundario que además lo dice, le debo la vida a este tipo, ¿por qué me salvó? Porque yo en ese momento estaba muerto. Estos personajes, como digo, Aristóteles Rodor, Mayra Fermin, Richard Dragon, Itzy O'Toole y también Lady Shiva, que aparece en varios números, digamos que enriquecen la serie. Y Denny O'Neil les saca un partido increíble. Claro, es que eso es algo de las grandes cosas de Denny O'Neil, sinceramente. Es su magnus opum, casi. Vale, vamos a hacer una preguntita. ¿Qué diferencia hay entre Batman y The Question en el mundo del detective? O sea, la trama secundaria de este capítulo es un poco quién es el mejor detective. Pero realmente tu opinión es Batman. Eso me lo habías dicho muchas veces y antes de grabar también. ¿Por qué, en tu opinión? ¿Es Batman mejor que The Question? ¿Y qué diferencia los dos en este área? Bueno, Batman es, como dice nuestro amigo Iván León, Batman tiene un superpoder que es su inteligencia. Entonces, cuando quiere resolver un crimen, utiliza su superinteligencia y es un detective además formado y que se ha entrenado con los mejores del mundo, tanto en artes marciales como mentalmente. Uh-huh. ¿Cuál es la motivación de The Question? Realmente The Question lo que busca es entender. Cuando, por ejemplo, The Question se entera de que han aparecido una especie de ninjas en la ciudad que están asesinando a gente corrupta o a policías, lo que sea, Question quiere entender y resolver ese caso. Y lo hace desde una perspectiva más que un detective, lo hace como un periodista, porque al final casi siempre acaba informando de todo. De hecho, a veces está informando, se entera de que tal personaje o tal criminal ha aparecido en tal parte de la ciudad y deja el noticiario casi a la mitad y se va a investigarlo, ¿no? De hecho, el propio Question decía, yo no soy la respuesta, yo soy la pregunta, ¿no? De hecho, él hacía preguntas continuamente, yo soy la pregunta.
Yo creo que Big Sage se enfoca más como un periodista y como un investigador. Quiere entender el porqué de ese crimen, qué es lo que buscaba. Recuerdo, por ejemplo, el caso, había un personaje en The Question, había un criminal, un asesino, que tiene un hijo al que martiriza porque es enclenque, lleva gafas y le dice: no eres mi hijo, eres un desgraciado, no estás a la altura de lo que yo hago. El tipo vende armas, Sí. mata gente, lo que sea. Entonces, el chaval llega a sentirse tan destrozado que llega a decir: mira, es que lo que mi padre no me puede creer porque yo no soy un monstruo. Entonces, agarra un bote de ácido y se lo echa en la cara y se destroza. Y entonces, luego intenta demostrar a su padre que vale, porque su padre quiere matar a un ciudadano por unos temas concretos. Entonces, va a su casa para defenderlo y cuando el padre viene a matarlo, le pega un tiro, se arranca las vendas de la cara, se ve su deformidad y le dice: ¿me amas ahora, padre? Entonces, cuestión y trate de investigar quién es el que está haciendo estos crímenes, por qué, aquí voy allá. Es algo muy interesante. De verdad, creo que Question, más que un detective, es un investigador y un periodista. Vale, es que no sé si lo he mencionado ya. Tú tienes con la edición de 5, bueno, con la edición original de The Question más experiencia. Luego cuento cómo conocí yo a The Question. Pero a base de lo que tú me estás contando, ¿se podría decir que The Question es a lo mejor uno de los últimos héroes pulp que fue metido en un mundo de superhéroes? Sí. De hecho, mira, hay una definición fantástica que hizo Mike Gold, que fue el editor de la serie. Él dijo que Question es un héroe con identidad secreta, pero sin alter ego. Interesante, ¿eh? Question es un héroe con identidad secreta, pero sin alter ego. Porque, por ejemplo, cuando Batman se disfraza, es Batman. Sí. ¿Vale? Pues cuando Robin es Dick Grayson, o bueno, ahora ya es otro, cuando se disfraza de Nightwing es Nightwing, ¿no? Sí. Pero Big Sage lo que hace es eliminar su identidad. O sea, él se pone una máscara, es una máscara que le borra la cara. O sea, si lo vemos, no tiene cara. Entonces, es un tipo que no tiene identidad, nadie le puede llamar, le llaman el sin cara, le llaman la pregunta, el tipo sin cara, es como realmente le llaman así, en la ciudad, en Ham City le llaman el tipo sin cara, ha aparecido el tipo sin cara, ¿no? Oye, ¿quién te salvó la vida? No lo sé, no tenía cara. No tenía rostro. Muchos personajes, no tenía cara, ¿no? ¿Sabes? Entonces claramente a lo mejor no lo sé, a lo mejor lo sabes tú, ¿es Rorschach de Watchmen una mezcla entre Batman y The Question? Bueno, originalmente Rorschach tenía que ser Question, porque Alan Moore tenía un proyecto con los personajes de Charlton, pero le dijeron, creo que fue Dick Giordano, que era el vicepresidente de DC en aquella época: mira, no puedes tocarlos porque tenemos planes para ellos. Entonces tuvo que cambiarles los nombres y Question se convirtió en Rorschach. Es que me suena algo de esto. Se convirtió en el comediante, ¿no? Creo que era Blue Beetle, se convirtió en Búho Nocturno. Sí, Blue Beetle se convirtió en Búho Nocturno. Entonces todos tuvieron que mutar. Pero es muy interesante porque incluso el propio Question se identifica con Rorschach, porque hay un número en el que tiene que coger un avión y en el kiosco, en la librería del aeropuerto, ve un cómic y dice: ¿esto qué es? Y pone Watchmen. Me lo voy a llevar. Y empieza a leerlo y dice: este Rorschach tiene cierto estilo que me recuerda a mí, ¿no? ¡Hostias! Entonces, es muy interesante porque en ese número Big Sage lee Watchmen, se siente identificado con Rorschach. Yo siempre he dicho que Question es el círculo completo, Question de Dennis O'Neil, porque originalmente Rorschach era Question y tuvo que cambiar, pero luego Question acaba leyendo un cómic sobre Rorschach. O sea, es un bucle. Madre mía. Que se repite una y otra vez, ¿no? Eso no lo sabía. Qué buen detalle. Leyéndome las muertes de Big Savage, eso no es un gran spoiler, pero al final visita a Richard Dragon, que le mete, básicamente le droga y le mete en un trip
básicamente al pasado para encontrarse a sí mismo, no sé, es un misterio. Es las muertes de Big Savage. Entonces, mi pregunta es, en los cómics clásicos de The Question, ¿es puro y duro trabajo de detective, de periodismo, o también tiene un elemento místico como se nos presenta en las muertes de Big Savage de Jeff Lemire? No, en la serie no había ningún elemento místico, ¿eh? La serie era más una serie moral, una serie política, una serie sobre filosofía. O sea, el elemento científico, más allá de algunas veces que él estaba practicando la meditación zen y tenía, pues a veces se veía a sí mismo, había veces que él se le habían olvidado detalles de algunas investigaciones y entonces dijo, me tengo que meter dentro. Entonces empezaba a meditar y al final acaba recordando detalles que le ayudaban a solucionar la circunstancia. Pero era un cómic puramente urbano, social y pulp, como has dicho tú. Ese era el enfoque. Es que ahora No, que me da ganas de pillar las cosas clásicas de The Question, sinceramente. No sé si hay algo en Gotham, lo tendría que investigar. Si tiene de hecho, te diré que bueno, no que te quiero spoiler entonces el final de la serie, pero es una serie en la que la corrupción va minando la fuerza mental y espiritual y física, sin lugar a dudas, de Big Sage, y llega un punto en el que prácticamente la ciudad se queda en bancarrota. O sea, el Big Question termina con un spoiler, o sea, te quedas... Tuvimos la mala suerte además de que nunca se publicó Question Quarterly ni Question Returns. O sea, aquí la serie termina que Question se va de la ciudad porque ya no puede más, incluso viene Richard Dragon a salvarle, y Mayra Fermin, que es la alcaldesa, que es el amor de su vida, le dice, mira, yo me tengo que quedar, porque aunque la ciudad se destruya, yo me quedaré. Y de hecho le da a su hija, le dice, cuida de ella. La serie termina con el número 36, que fue este, y aquí nunca más se supo. Nos quedamos esperando esa Question Quarterly que nunca llegó. Pero tuvimos la gran suerte de que Planeta hace unos años tuvo a bien sacar en un tomo la serie completa de Question Quarterly. Nunca les podré agradecer suficiente que lo sacaran completa. Y luego al final hay un especial que ya sí que es el final de la serie, por lo menos por parte de O'Neill, que es Question Returns. Muy recomendable este tomo. Pero bueno, es que la serie realmente te deja total y absolutamente colgado. Es tan reflejo de los 80, de una época oscura en el cómic. O sea, el bien triunfará. No. La ciudad se hunde y Big Sage no consigue salvarla, a pesar de que lo intenta. Al final, es como si dijera, al final los únicos que podemos salvarnos somos nosotros. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y Big Sage se da cuenta de que lo único que puede hacer es abandonar Hub City y se va. De verdad, es una obra que no terminas leyendo de Question con una sonrisa. Ya. ¿Sabes? O sea, realmente es un reflejo de los 80, de esa época oscura que vivimos en los cómics, ¿no? Y Question puede salvar a personas en algunos momentos, puede salvar a algunas personas, y lo hace, pero lo que no consigue es salvar la ciudad, porque además es una ciudad que no quiere ser salvada. Para los que solo nos escucháis en iVoox o Spotify, o sea, sin vídeo, es impresionante que sobre cada tomo que habla Víctor lo saca y lo enseña a la cámara. O sea, lo tiene ahí, es impresionante. Vale, pues te quiero contar sobre mi experiencia con The Question, que es, bueno, lo dicho, a lo mejor otro tipo de generación. O sea, todo empezó cuando era más pequeño, viendo la televisión y viendo la tele alemana en casa de mis padres. Sacaron sábado por la mañana, ya sabes, tiempo para cereales y dibujos animados, la Liga de la Justicia Unlimited, Justice League Unlimited, la tercera temporada de la serie animada. Y esa la pude seguir cada sábado sin ningún problema. Y en esta temporada nos presentaron con The Question. Y ahí es donde aprendí cosas como qué es una conspiración, porque ahí fue donde
y incluso me he quedado pillado porque The Question salía de vez en cuando en algún capítulo diciendo esto no me gusta o esto no me huele bien, hasta que luego al final se monta esta gran, y no me acuerdo cómo ha quedado, lo tendría que ver otra vez, esta gran paranoia de Lex Luthor como presidente, manipula a Superman, Superman va a matar a Lex y un what the fuck que te cagas. Y ahí es donde conocí en plan, pero este tío, ¿quién es? O sea, ¿por qué está en la Liga de la Justicia si solo está ahí para meter mierda? Y acusa a Superman. Y está loco, solo se monta paranoias. Que al final, bueno, obviamente tenía más o menos razón, pero también se le ha visto como es un peligro por su mente. O sea, esa fue mi realmente primera experiencia con The Question. Y en mi opinión, bien hecho. Creo que no es tan conspiranoico como representado ahí en los cómics, pero más o menos. ¿Tú llegaste a verlo esto? Recuerdo un episodio suelto, pero hace ya muchos años. Tendría que volver a verla porque además la compré en Blu-ray hace un tiempo. No te iba a decir si no te la dejo, pero es especialmente Unlimited empiezan no sé cómo la han vendido. O sea, la serie animada es Justice League las primeras 2 temporadas, que cada aventura son 2 capítulos, parte 1 y parte 2, y luego en la Unlimited, por eso me gustó mucho la Unlimited, porque no se centró tanto en solo en la Liga de Justicia, sino ha sido conociendo personajes. Y esto me lleva al siguiente tópico, y es cuando llegué a los 16 años a conocer una tienda de cómics, yo no sabía sobre guía de lectura, orden, así que lo primero de todo, a lo loco que me pillé, fue Crisis Infinita. Sin puta idea de nada, ¿sabes? Sin saber cuál es el estado actual del universo DC. ¿No habías leído Crisis en Tierras Infinitas? No, nada. O sea, me metí en Gotham, vi el paquete de los 4 tomos, digo, me lo llevo, ¿por qué no? Salen todos en las portadas, va a ser divertido, ¿sabes? Y ya la segunda página, básicamente me lo leí usando Google también, en plan, ¿quién es Maxwell Lord? ¿Por qué es malo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando me lo acabé, pues ya, aunque era tímido, acudí y dije, vale, estoy perdido. ¿Qué viene después de Crisis Infinita? ¿Me podéis ayudar? Y me han dicho, bueno, lo siguiente que viene es 52. Y yo, vale, pues voy a empezar con... No es que me la hayan recomendado, ojito, solo me han dicho que lo siguiente es 52. Dicen, está ahí en un cajón. Y tú conoces Gotham, la segunda tienda. Las grapas las tenías a altura de ojo. ¿Dónde estaba 52? Abajo en una caja de madera. ¿En castellano o en inglés? En castellano. Pero me enganché. Realmente me enganché, pero ahora si la releo a lo mejor opino diferente, pero es que lo que pasa es, me sirvió como guía de conocer el universo DC, en plan, lo que está pasando ahora, lo que ha pasado un poco antes, más lo que va a venir. También porque casi todas las grapas tenían al final un breve resumen de Donna Troy, que no sé dónde estaba, que han comentado, bueno, este personaje, Donna Troy perdió la memoria o algo, solo son 2 páginas o algo, y le contó algún ser superior de quién es cada personaje y una breve historia, origen de cada personaje, así que para mí era una maldita gozada de ponerme al día con el universo DC. Y ahí también pues sale The Question, que antes de grabar lo hemos hablado un poco, sale The Question, ahí es donde coge a René Montoya también como protegida y vamos a spoilearlo, The Question muere. Y tú me has dicho antes de empezar a grabar que es algo que te ha dado muchísima rabia. Te comentaba, de todos los cómics que tengo, que son unos cuantos, he vendido muy pocos o me he deshecho de muy pocos. Cuando murió Big Sage en 52, dije, esto no lo quiero tener en mi colección. Pero porque... Por eso dudaba de si tú tenías mi serie. Que a ver si tú te habías comprado. Oye, puede ser. Oye, hombre, mira, es una cosa muy interesante lo que dices de 52, porque primero salió semanalmente, o sea, fueron 52 semanas, sí. Porque todas las series de DC dieron un salto de un año. O sea, sí. Todas tenían un sellito que pone 1 year later, un año sí. después. Entonces, ¿qué pasa ahora?
¿Qué ha pasado ese año? Pues si lo quieres saber, te compras 52. Entonces no tenías más remedio que comprarte 52 para saber lo que había pasado. A mí que murió The Question me dejó hundidísimo, porque ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos y su serie original de mis favoritas. Pero ¿lo vendiste porque simplemente te jodió que haya muerto o porque te pareció malo toda la historia? Bueno, me molestó que hubiera muerto, pero te voy a añadir algo más. De los nombres de los guionistas de la portada, yo personalmente esperaba más. Es que no me acuerdo. ¿Vale? Me esperaba más. ¿Quiénes eran? Estaban ahí, no los voy a repetir porque tengo muchísimos como en su colección, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Entonces, de esos 4 guionistas yo me esperaba algo fuera de serie, más con una serie en la que tendrían libertad durante un año. Pero al final los cómics son... Los personajes de DC son franquicias y tampoco iban a darle la vuelta a todo el universo de DC. Al menos a mí no me pareció que hicieran nada del otro mundo, ¿no? Los hacen pasearse, te aprendes muchas cosas y es tu primer contacto, que también creo que estaba enfocado a nuevos lectores, pero no me pareció tampoco la caña, ¿sabes? O sea, no... O sea, no lo quería, mi intención no era defenderlo, obviamente, porque a lo mejor si lo saco ahora, incluso yo digo, pero ¿qué es esto? Pero sí. Yo como imagínate, tú con más experiencia, tengo 17 años, 16, 17, y lo primero que me pillo de la nada es Crisis Infinita, pues quieras o no, es una buena guía de lectura para ir conociendo un poco el estado de todo, y luego a partir de ahí seguir incluso. De todos modos, a mí una cosa que me pasó con Crisis Infinita, que creo que una vez se lo conté a nuestro amigo Jaime, fue yo... Hace 20 años leí el último número de Crisis en Tierras Infinitas, un cómic que marcó una generación. Sí. Marcó una generación. Todavía tengo mis ejemplares de 5, incluso tengo la serie original americana. Entonces, imagínate, termina con un Lex Luthor, un Superman de Tierra 2 y su esposa Lois Lane de Tierra 2, que quedan relegados, digamos, a una especie de limbo en favor de que el multiverso se convierta en uno solo. Ellos aceptan quedar como una especie de limbo por la eternidad. O sea, realmente son verdaderos héroes. Y luego llega Crisis Infinita, en la que nos hacen que ese Luthor, que era un héroe, se vuelva un psicópata y se lía a destruir el universo y a matar a todo el mundo que se le cruza. La verdad era como decir, es como si yo viajara en el tiempo a 20 años atrás y pillara a ese pobre niño de 15 años, que era la misma edad que tú tenías cuando leías 52, y pudiera viajar en el tiempo y decirle, oye, dentro de 20 años sacarán un cómic que se llama Crisis Infinita, que será la continuación de Crisis. Y yo diría, ¿de verdad? Sí, no lo leas. No lo leas porque te romperá el corazón. Sí, a ver, yo desde entonces no lo he vuelto a tocar tampoco. Pero más y más, ahora ya con más conocimiento, conociendo gente y te metes en foros, siempre viene la misma frase, en plan, ¿me quieres decir que un Superboy enfadado, dándole hostias a una pared, la lía tanto? ¿Sabes qué te...? Sí. Si realmente algún día no... Pero es que a mí mi problema con esto... Bueno, mi cosa es que le tengo, creo que cariño, porque... Tengo en una caja, lo tengo juntos, las grapas de 52 y Crisis Infinitas, es como mi paquete de iniciación. Y es que puede ser que lo tengo guardado, como tú sabes, para un... Sí, no, por eso, y a lo mejor llega un momento, es que no sé cómo hacerlo, pero a lo mejor llega un momento que tendré a lo mejor un hijo o hija y le digo, mira, toma. Los cómics no son solo los cómics, sino son lo que nos hacen sentir cuando los leemos. Sí. O sea, ha habido cómics que puede que no fueran nada del otro mundo. Hay gente que posiblemente leyera el Question y dijera, oye, el dibujo no es tan bueno como ahora podría ser una serie pulp. Digo, bueno, no solo es lo que es, sino lo que a mí me hizo sentir. Exacto. ¿Sabes? Entonces, a veces te da miedo volver a leer cómics antiguos por lo que puedas experimentar o no experimentar, o decir, yo tenía otro recuerdo de este cómic. Es que hay a lo mejor cosas como especialmente 52 que a lo mejor no los toco por los recuerdos también, porque es que, y te lo voy a decir, yo vivía en un pueblo, cogía el bus para llegar a Palma y cuando tenía ya 52 completa me la leí otra vez una noche de tirón y bueno...
fumé cosas mientras que estaba en casa de mis padres, ¿sabes? Fumando y tal, leyendo con la luz de la mesita de noche, y es que este recuerdo es algo que está ahí. Sí. A lo mejor por eso le tengo también miedo de cogerlo. 10 años, como casi 15 años después, no lo sé, yo qué sé. Pero sí, los cómics son increíbles, ahí lo dejamos. Sí. Pero bueno, por eso quería contar mi experiencia con el 52, con la serie animada de la JLA y bueno, lo tuyo, que son esas dos cosas que luego cierran el círculo un poco. René Montoya, yo me leí el primer número que salió hace poco de Lois Lane, sale, pero es que no sé absolutamente nada de ella y creo que ahora tampoco quiero gastarme ni el dinero ni el tiempo en esforzarme en... No sabía que sale René Montoya. ¿Sale René Montoya como Question en la serie de Lois Lane? Sí, en el número 1. Sí, vale. Es que, ¿sabes? Yo he leído muchas veces que Greg Rucka, el escritor de esta miniserie, sí, es un gran fan de The Question. Yo creo que deberían haberle dado una serie de The Question o dejarle, no sé. Él, de hecho, en la serie de La Cazadora, Question aparece como secundario porque él era un gran fan de The Question. Uh-huh. Y fíjate, qué interesante. O sea, The Question son 36 números. Sí. Si no estoy equivocado, si no recuerdo mal, en algún previews hace muchos años lo vi, creo que se reeditó en 5 o 6 tomos completa a razón de 6 números por tomo, y hasta donde yo sé, tendría que preguntarlo o mirar en la web de DC, pero creo que no está disponible. O sea, cualquier lector ahora quiere comprarse por previews o pedirle a su librero que le consiga The Question de Dennis O'Neil y Cowan, y no la puede conseguir. Eso te iba a decir, la que tienes, la edición que tienes tú ahí con el Quarterly, yo tenía los dos primeros números de The Question, ya no están, ¿no? Me dices que no, esto se descatalogó, todo lo de Planeta se tuvo que destruir, se destruyó literalmente, o sea, fue saldado en librerías y lo que Planeta no vendió, por lo que me contó Jaime, se destruyó. Y fueron 11 números más este especial, que yo sepa. No está disponible y por lo que yo sé, ECC nunca lo ha sacado. No sé si tiene planes o no lo creo. Igual si tiene mucho éxito la miniserie de Lemire, Cowan y Sienkiewicz, igual sí. Pero bueno, tarde o temprano cuando sale una película o serie de televisión, ¿sabes? Todos somos editores en potencia, como todos los espectadores que van a un partido de fútbol son entrenadores en potencia. ¿Qué haría yo? A mí me encantaría pues que sacarla en 3 tomos de tapadura, como han hecho en tomos similares a los del Escuadrón Suicida, que es otra gran obra ochentera, ¿no? En 3 tomos y un companion o un cuarto tomo con los especiales, con los... no sé. Yeah. Pero creo que ese material debería estar disponible. Aunque reconozco que el apartado gráfico de algunos números deja bastante que desear, porque Cowan se puso de moda y en los 80, a fines de los 80 lo cogieron para dibujar especiales de Batman. Uh-huh. Tuvo que hacer un anual también, entonces en esos números se nota mucho el bajón de calidad. Bueno. Hizo la miniserie Justicia Ciega, creo que se llama, que es con el guión de Sam Hines de Batman, para celebrar el 50 aniversario. El guionista de Batman de la película de Tim Burton hizo una obra, escribió un cómic de Batman de 3 números especiales y pusieron a Cowan como dibujante. Creo que es Batman Justicia Ciega, si no recuerdo mal. Me suena a Justicia Ciega, sí que me suena. Sí. Bueno, a lo mejor lo sabes, aquí tenemos shoutouts, es decir, en nuestras redes sociales decimos a la gente, esta semana hablamos de tal, ¿cuál es tu opinión? Y tenemos uno de nuestro fiel seguidor Solomon Grandi, y ojeándolo, como siempre, casualidad o no, resume perfectamente con su opinión el capítulo. Dice, y bueno, interrumpe cuando quieras, Víctor. Dice, Charles Victor Sass, o Vic Sass, es uno de mis personajes favoritos de los cómics, sobre todo por la versión ochentera que nos dieron Dennis O'Neil y Dennis Cowan, que se aleja un poco bastante de la concepción radiana que tuvo Steve Ditko cuando creó el personaje, que si mal no recuerdo fue una suavización de su propio Mr. A. Recuerdo haber conseguido los primeros 30 números de ese run en la segunda mitad de los 90 en Los Tacos de 5, que tenían una excelente sección de correo de lectores, así como también una traducción de la columna From the Inside, creo que se llamaba así, que escribía O'Neil en la versión yankee. Mi mayor problema fue una recién
fue que recién cerca del 2016 que pude dar con los últimos 6 números que me faltaban para poder tener esa colección completa y yo estar en paz. En la serie animada de la Liga de Justicia le cambian bastante la personalidad, haciéndolo un mejor detective que en la serie de los 80 solo se movía por curiosidad y acá lo hacía por paranoia. Y su arco argumental en 52 es de los mejores. No estoy seguro, pero me parece que esa parte la escribía Greg Rucka. Después del final que tuvo en 52 no le he seguido el rastro, así que me perdí su versión sobrenatural en el nuevo 52 o lo que hizo Lemire. Pero al tener gran parte del equipo original, Cowan y Sienkiewicz, me genera curiosidad. Saludos desde Hub City, un lugar más sórdido, oscuro que la propia Gotham. Bueno, también dice aquí, los guiones de O'Neill eran muy urbanos y recogían los primeros números a Lady Shiva y a Richard Dragon. Además de un crossover casi onírico con Batman, el dibujo de Cowan le iba re bien para retratar el ambiente sórdido, aunque se va desgastando en los últimos números, es más bastante desprolijo. Igual creo que fue por cambios de entintado. Ahí, ya está. Ahora sí. Estuve leyendo a Solomon y la verdad me encantó. Además le puse un comentario, coincido contigo, estoy de acuerdo, me ha encantado tu opinión. Y me llamó la atención que dijo que había tardado en completarla, porque es interesante que a lo largo de los últimos 20 años, o más, que 5 terminó la serie, varios amigos míos, entre ellos mi amigo Aitor, recuerdo cuando a veces hablaba con él, que hablábamos de cuestión, me decía, me faltan 2 números o me faltan 3 números. Bueno, era muy difícil conseguir los números atrasados. O sea, tú mandabas una carta con lo que querías, un giro postal y luego a esperar a que te llegaran. Lo mismo te podían llegar o no. O sea, esa serie era muy, muy difícil de conseguir. Realmente se convirtió en una serie de culto. Planeta nos la vendió en estos tomos pequeñitos que daba rabia porque uno la quiere en tamaño original, pero era eso o nada. O nada. No, a mí este tamaño de Planeta que sacó me parecía guay. Lo he dicho, solo había leído los primeros 2 porque me recuerda bastante a las revistas Pulp de Perry Rhodan, por ejemplo, y tal. Así le pegaba ese papel y ese tamaño. Exacto, el papel y todo, sí. Además, ese tamaño me recuerda a una cosa que quería comentar. Hay un cómic que es Fumetti, que es Dylan Dog, y ¿sí? Dylan Dog va en un escarabajo, siempre, un escarabajo antiguo. Sí. Y Big Sage, su coche, es un escarabajo rojo antiguo también. ¿Sabes? O sea, ese tamaño pequeño le pegaba mucho, Dylan Dog, película en la que sale Brandon Routh, nuestro querido Superman de Superman Regreso, en una peli. Pero creo que no es muy buena. Bueno, la verdadera película de Dylan Dog se llama De la Morte dell'Amore, italiana, que cierto. La hace el actor inglés, ya no me sale el nombre, que es en el que está basado el personaje. ¿Cómo se llama este? El que sale en la boda de mi mejor amigo. No me acuerdo ahora. ¿Sabes quién te digo, no? Sí, pero no sé cómo se llama. Esa película, además, va en un escarabajo en la película. Joder, ¿cuántos escarabajos? Bueno, pues creo que hemos cubierto un poco nuestra experiencia de amor de Question. ¿Tienes algún detalle más que... Bueno, detalle, ¿quieres decir algo más? Sí, hay un número que me gustaría recordar muy, muy brevemente, que te lo he comentado antes, en el que The Question se enfrenta a un enemigo de Batman que tiene la cuestión, el interrogante, como su seña de identidad, que es el enigma, ¿no? Es un número muy interesante porque O'Neill, en cierta manera, se burla del enigma porque lo suelta, viene Gordon a decirle, mira, te vamos a liberar. Claro, porque Batman quiere enfrentarse a mí. Dice, no, es que hubo un problema en la detención, no te leyeron tus derechos, así que quedas libre, Edward. Ya, pero ¿cómo? O sea, que no, que eres un don nadie, que eres un don nadie y te soltamos, o sea, fuera, libre. Entonces, Enigma coge un autobús, y en el autobús se encuentra con una psicópata estilo Julie Lewis en Asesinos Natos, y le dice, mira, voy a liarla, o sea, saca una pistola o un arma, una metralleta, y voy a liarla. Y entonces convence a Enigma para que se ponga a decirle acertijos a los
a los pasajeros y si no lo aciertan, los mata. Pero los mata a que les dispara y los tira, abre la puerta y los tira, ¿sabes? Entonces, en ese momento, Nigma se queda como que sí, que le hace el juego, pero es un cómic aterrador porque se le estropea el coche a Big Sage, que va con Aristóteles Rodos, se sube al autobús y se da cuenta de que están cometiendo una carnicería en un autobús de pasajeros. Y entonces, en un momento dado, al final, Vic se puede poner la máscara de Question, viene a él, Nigma lo ve y le dice, ¿por qué no te hago yo un interrogante a ti? ¿Por qué no te hago yo a ti un acertijo? Si el hombre es bueno, ¿por qué hace maldad? Si es maldad, ¿por qué es capaz de hacer el bien? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos redimirnos? ¿Al final volvemos a ser lo que éramos? O sea, y Nigma se queda aterrado de todas las cuestiones que Question le hace. Además, imagínate lo que va viniendo desde el fondo del autobús con el gas que él soltaba cada vez que se ponía la máscara. Es un número que tenía un dibujante invitado, pero recuerdo que me impactó muchísimo porque en Question todo era posible. Todo era posible. O sea, podía ocurrir un número en el que Question estuviera enterrado bajo tierra solo con la cabeza fuera, hablando con unos terroristas. Todo el número era así. Te lo digo de verdad, es fascinante. Entonces, en Question era posible todo. Uno esperaba llegar al kiosco, que en los kioscos llegaban 1 o 2 ejemplares del cómic. Podías quedarte con que lo habían vendido antes de que tú llegaras y si al día siguiente tenías que buscarte la vida. O sea, joder, en esa serie era posible cualquier cosa. Eso es algo que se ha perdido en los cómics de hoy. sí. Y eso fue posible gracias a grandes autores como Dennis O'Neil, como Alan Moore, como Neil Gaiman, como Frank Miller, en fin. Pero bueno, el cómic del que hoy hablamos es The Question y es un cómic realmente tremendamente humano, terriblemente oscuro y posiblemente terriblemente actual. Muy buenas palabras para el cierre, sinceramente. Víctor, tú sabes que esta es tu casa. Vuelve, por favor, con cualquier idea, sugerencia, te queremos aquí. Eres nuestro alcalde, nuestro guardián fiscal. Fiscal del distrito. Exacto. Pero por favor, tienes la cara bonita, no te la quemes a media. The Question, las muertes de Big Savage de DC Black Label, actualmente disponible en Gotham Comics. Podéis ver las últimas novedades de Gotham Comics en su blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com, o en su página de Facebook, Gotham Comics. También tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, en Facebook Los Guardianes de Gotham, e Instagram también Los Guardianes de Gotham. Y bueno, con esto nada, muchas gracias, me despido, muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego a todos. Chao, chao.